El Age of Empires 4 está a la vuelta de la esquina y en este video hoy te voy a contar todo acerca de las 4 dinastías de la civilización China. Así es, nosotros a medida que avanzamos de edad con la civilización de China tenemos que ir orientándonos hacia una dinastía diferente y hoy te voy a contar un poco más de cada una. En primer lugar, nos encontramos con la dinastía Tang, que fue fundada por la familia Li y abarcó entre la época del 618 al 907 después de Cristo. Tuvo 15 años de interrupción en el medio debido a la usurpación por parte de una emperatriz que reclamó el trono y fundó su propia dinastía. Contó con una población de casi 50 millones de habitantes y este excedente de población permitió la generación de un ejército muchísimo más grande para combatir a las tribus nómadas de Asia y dominar la ruta de la seda. La dinastía Tang en el Age of Empires 4 se encuentra enfocada en la rápida exploración con bonificaciones para sus scouts. En el segundo lugar nos encontramos con la dinastía Song. La misma abarcó desde el año 960 a 1279 después de Cristo. Fue la primera dinastía en utilizar pólvora y tener una armada permanente, una enorme flota. Bien, entraron en guerra contra el Imperio Mongol y fueron derrotados por las tropas de Kublai Khan, a pesar de que tenían una ventaja tecnológica. Recomiendo muchísimo que si te gustan las series y querés conocer más sobre este momento histórico que me resulta súper interesante, busques, si tenés en Netflix o en internet, la serie de Marco Polo. Si te gusta la historia, te gustan los juegos históricos y encima te gusta ver series de ese tipo, no te vas a arrepentir. Mírala, yo estoy pensando en volver a verla porque la verdad es que me encantó. Bien, tenemos que en la dinastía Song un enorme excedente de alimentos que permitió una duplicación de la población china. Llegamos a casi los 100 millones de habitantes. Pero la dinastía Song en el juego Age of Empires 4 está enfocada a un aumento de población y tienen acceso a la ballesta de repetición china, el famoso Chuko-Nu que todos nosotros conocemos. Así también tienen un edificio único de aldeanos y una reducción del tiempo de producción de los mismos. En tercer lugar nos encontramos con la dinastía Yuan. Bien, esta no fue fundada por China en sí, sino que fue fundada por los mismos mongoles. Así es, Kublai Khan era el nieto de Genghis Khan. Seguramente ustedes lo conocen por la campaña del Age of Empires 2 o porque les gusta la historia y conocen sobre este increíble conquistador histórico, el cual admiro muchísimo. Bien, su nieto Kublai conquista China y en 1271 funda la tercera dinastía que nos encontramos en Age of Empires 4. Esta dinastía duraría casi 100 años, hasta 1368, donde la población de China se hartaría del gobierno mongol y viendo cómo este se debilitaba debido a muchísimos factores como su enorme expansión, decidieron expulsar a los invasores y formar su propia dinastía, la cuarta de la cual vamos a hablar en este video. Bien, representando esta dinastía, básicamente inició con revueltas por todos lados. Fue muy difícil para el ejército mongol controlar a la población china a la cual tenían dominada. Se encontraban con rebeliones pero hasta por debajo de la mesa. Pero una vez que consiguieron dominar a esta población se encontraron con un caudal de tropas enormes. Claro, la población china era gigante. Y los mongoles aprovecharon esto para generar ejércitos de refuerzo para sus ejércitos personales, los cuales fueron realmente muy eficientes. En el Age of Empires 4, la dinastía Yuan está enfocada al aumento de los alimentos. Tienen acceso a un edificio único de granos y un incremento en la movilidad de todas las unidades. Así también tienen acceso a una caballería pesada especial de la civilización china, la cual vamos a probar en este canal, así que te recomiendo de que te suscribas y que le des like al video si te viene gustando, porque tenés que estar atento a los próximos videos que voy a subir dentro de muy poco sobre este juego, apenas se lance dentro de pocos días. En el puesto número 4, al final nos encontramos con la dinastía Ming. Bien, yo les conté, la población china se enoja, expulsa a los invasores mongoles y fundan su propia dinastía. ¿De qué trató esta? Lo vamos a ver
ahora mismo. Bien, la dinastía Ming abarcó desde los años 1368 hasta el año 1644, justo después de la expulsión de los mongoles. Estuvo representada por una estabilidad social enorme, tenían una flota increíble, un ejército de barcos y de tropas. Se dice que incluso el ejército chino abarcó 1.000.000 de soldados. Así es, como me estás escuchando, China contaba con 1.000.000 de soldados en ese momento y estamos hablando de la época casi medieval. Bien. En esta época de la dinastía Ming fue cuando se construyó la muralla china y la ciudad prohibida, entre muchos otros edificios emblemáticos de la civilización de China que hoy en día conocemos. La poesía realmente había aflorado en esos tiempos y China alcanzó una población de 200 millones de habitantes, así que ¿cuánto podía costarles poner un ejército de 1.000.000 de tropas cuando tenían 200 millones de personas en el país? La verdad que era muy poco. Pero respecto a Age of Empires 4, lo que nos encontramos acá es que la dinastía Ming está enfocada en las ventajas militares, obviamente. Tienen acceso a un edificio único y a una unidad de granaderos, y cuentan con bonificaciones de curación para todas sus unidades militares. Yo creo personalmente que la dinastía Ming está totalmente OP. Terriblemente OP, pero vamos a tener que probarla para poder chequearlo y para poder certificarlo realmente. Pero bueno, eso es todo lo que te puedo contar, espartano, sobre las 4 dinastías de la civilización china. Así que ya sabes, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento a los próximos videos.